Hola, buenos días. Economista, buenos días. Buenos días. Hoy día vamos a ver lo que es la demanda agregada y su determinante. Vamos a continuar viendo el trabajo que hemos estado trabajando, que hemos estado realizando. Estamos, si no me equivoco, en la semana 13. Ya estamos ya nos faltan prácticamente 3 semanas para el examen. Voy a poner la asistencia. Ya creo que estamos todos conectados para tomar asistencia. Pongan atención a la lista. Gloria Rieta. William Avelino. Presente, buenos días. Buenos días. Mario Caballero. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sebastián Candelario. Sheila Escalera. Presente, buenos días. Buenos días. Luisa Espinosa. Presente, buenos días. Buenos días. Jeremy Gamboa. Kerly Guadalupe. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Jonathan Méndez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Josel Montero. Ah, no, perdón, Leslie Mina. Presente, buenos días. Buenos días. Josel Montero. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Grace Pluas. Presente, buenos días.
días. Luis Rodríguez. Presente, buenos días. Buenos días. Daniel Tuquinca. Presente, buenos días. Buenos días. Cristian Tuyaguaris. Presente, buenos días. Buenos días. ¿Alguien que no haya sido nombrado? ¿O que falta de nombrar? Estamos todos. Ya, entonces vamos a continuar con el contenido de la clase. El chivito. A ver, nos habíamos quedado hasta cuál parte. ¿Me puedes? Buenos días, Arrieta, estoy aquí. Arrieta. Ay, iba a cerrar. A ver. Arrieta. Ya. Ya nos habíamos quedado, Mario, ¿hasta qué parte? ¿En cuál semana nos habíamos quedado? ¿En cuál archivo? El de la semana 11, ¿no? Correcto. O el de la semana 13. No, semana 11 está bien. Ya. Ya, y aquí nos habíamos quedado, estábamos viendo lo que son los tipos de impuestos. Hasta aquí habíamos quedado, ¿no? Hoy ya vimos esta parte. Déjeme leer la producción pública. ¿Podría poner la diapositiva anterior, profe? La demanda agregada a una función creciente. Creo que hasta ahí nos quedamos. No sé si otro compañero me puede confirmar eso. Creo que hasta ahí, Que si habíamos no visto me equivoco. lo que era la demanda agregada, cómo estaba compuesta, eso habíamos conversado. Ujú. Sí, creo que por ahí nos quedamos, profe. Ya, perfecto. Nos Entonces, quería ver lo siguiente, lo que está abajo. ya listo. Entonces, continuamos. Nosotros habíamos visto lo que es la demanda agregada. Ya sabemos que la demanda agregada, cuando estamos hablando en términos de macroeconomía, corresponde al Producto Interno Bruto. Entre otros aspectos que involucran al contenido de esta clase, bueno, vamos a terminar de ver lo que es el multiplicador que iniciando con intervención del Estado. Una pregunta que nos quedaba un poquito pendiente. Ya hemos conversado acerca de la curva de demanda, la oferta agregada también, las relaciones de equilibrio que hay entre las dos, esto también ya hemos comentado. Las condiciones que se analizan cuando estamos en una economía abierta, que corresponde al tipo de cambio real. Esta condición es muy importante que ustedes la tengan muy en cuenta porque esto se va a tomar o se va a utilizar mucho en el contexto de la balanza de pagos, ya que dentro de la balanza de pagos nosotros tenemos que ver si hay un equilibrio o un desequilibrio, y cuando hay un desequilibrio estos están relacionados con la moneda, ¿no? Si lo queremos comparar para el caso de Ecuador, debemos de considerar que Ecuador no posee moneda nacional. Como no posee moneda nacional, no va a tener tipo de cambio, sino que nosotros trabajamos a precios reales. Los precios que nosotros tenemos son lo que realmente se paga, ¿no? No tenemos precios nominales. Pero sí es bueno conocer esta relación, porque
se hacen relaciones comerciales en el caso de Ecuador con el resto del mundo, y existen otras naciones que sí poseen tipo de cambio, entonces, por lo tanto, poseen una relación de cambio nominal y real. Y en función de eso también vienen muchas decisiones a nivel de estructuras comerciales. La demanda agregada, llegamos a la conclusión de que es igual al Producto Interno Bruto. Recordemos que la demanda que produce un país es todo lo que elabora, y es lo que hemos venido aprendiendo a calcular durante el primer parcial y parte del segundo, que es el consumo más la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Este condensado o este acumulado es lo que abarca la demanda agregada. Profe, Dígame. buenos días. Buenos días. Soy Candelaria. Recién pude conectarme. Ya te voy a registrar la asistencia, ¿ya? Ok, profe, disculpe la molestia. Ya te voy a registrar. Candelario, ¿no? Sí, Candelaria. Ya está registrado. Entonces, continuamos. Estamos viendo... Estábamos viendo que la demanda agregada es el valor del tipo de cambio real donde se presenta el precio relativo de los productos extranjeros. Aumentan las exportaciones netas, por lo tanto provoca un aumento en la demanda agregada. Aquí vamos a ver nosotros, en conclusión, la demanda agregada va a ser una función creciente. ¿A qué nos referimos de una función creciente? Que la función agregada va a aumentar cada vez que lo haga el gasto del gobierno, el ingreso disponible futuro. Entonces, el ingreso del gobierno que va a estar relacionado por el consumo, el ingreso disponible futuro, el gasto del gobierno y la producción del producto y el precio relativo de los productos externos. Entonces, esto está relacionado a las exportaciones, al gasto y al consumo. Entonces, estas tres relaciones son las que nos indican que es una función creciente. En cambio, va a ser una función decreciente, que quiere decir de que cuando aumentan los impuestos o la tasa de interés interna, cuando aumenten los impuestos, entonces cuando hay un aumento en los impuestos, lo que hay es una reducción en el consumo, entonces esto va a ser una relación inversa, quiere decir que se va a hacer la función de demanda agregada se va a ir y se va a desplazar hacia abajo, y lo mismo cuando la tasa de interés, vamos a tener que la inversión, cuando la tasa de interés sube, la inversión va a caer, ¿no? Porque ahí tenemos la relación de que se va a modificar la variación de la inversión. Los impuestos, el gasto, las transferencias, la actividad económica. Vamos a estudiar unas definiciones que es importante conocerlas al detalle. Ya en cierta manera ya las hemos venido estudiando a lo largo del parcial, pero igual vamos a analizar un poco. Entonces, que me ayude alguien con la lectura, por favor. La producción pública corresponde a las compras públicas para prestar servicios a las economías domésticas y empresas, incluyendo la defensa nacional, el hacer cumplir la legislación y los contratos privados, la protección policial y contra los incendios, la educación elemental y algunos niveles de la educación superior, las autopistas, los parques, entre otros. Ya, perfecto. Entonces tenemos, ¿qué es la producción pública? La producción pública es todo aquello que elabora el gobierno, ¿sí?
sea como en lo que interviene como gobierno y como consumo o como persona, ¿no? Recuerden que las empresas tienen una actividad que consiste en generar producción con el fin de obtener una ganancia. En cambio, el gobierno también puede realizar una actividad económica y no necesariamente con el fin de generar una ganancia, sino con el fin de generar una regulación de mercado. Entonces, esto se conoce como la producción pública. Todo lo que hace, todas las actividades que realiza la actividad pública, todos los escenarios en que se maneja la actividad pública, donde se incluye los servicios de las economías domésticas, las empresas, la defensa nacional, el tema de las leyes. Ustedes saben que existen una función ejecutiva, una función judicial, una función legislativa dentro de lo que es el servicio público. El cuerpo de bomberos, educación elemental, en este caso hasta nivel de educación superior, lo que son mantenimiento de vías, cuestiones de acceso público. Entonces, eso es lo que corresponde a la producción pública. Ahí tenemos lo que son los servicios públicos. Entonces, acá es la producción pública. La producción pública es todo aquello en que interviene el Estado, ¿no? Todo en lo que interviene el Estado. En cambio, por el otro lado, los servicios públicos ya es aquello que brinda el gobierno, en este caso principalmente a los hogares, con la finalidad de motivar el consumo, ¿no? Entonces, entre estos servicios públicos tenemos lo siguiente. Entonces, ¿me ayudan con la lectura, por favor? ¿Me ayudan con la lectura? Los servicios públicos. El que genera utilidad a las economías domésticas como los parques, las bibliotecas, las becas, la asistencia sanitaria subvencionada y los transportes, y pueden ser sustituidos próximos del gasto del consumo privado. Correcto. Entonces, aquí vemos o mencionamos que es un servicio público. El servicio público es el que ofrece el gobierno o es la actividad que genera el gobierno y que brinda una utilidad, en este caso, a las partes de los hogares. Cuando el gobierno construye, por ejemplo, un hospital, está realizando una inversión, ¿no? Entonces, pero una vez que está construido el hospital, es un hospital público, es un acceso a la salud de manera que va a reducir en costos al sector, a las economías privadas, en este caso a las personas. Las bibliotecas, tenemos que, bueno, en el caso de Guayaquil, la biblioteca municipal, también, bueno, que también el acceso al Internet, que actualmente nosotros podemos observar de que si vamos a distintas partes, podemos encontrar el Internet que ofrecen las distintas alcaldías de las distintas ciudades. Tenemos lo que son las becas. Ustedes como estudiantes, si tienen acceso a una beca, y hemos conversado inclusive un poquito acerca de ello, ¿no? Las asistencias sanitarias subvencionadas, los transportes, que son rubros que son sustitutos de uno o de otra parte para las personas. Esto también se puede decir de que hace el Estado, o sea, un servicio público que ofrece el Estado, con el fin de regular los niveles de precio o las estructuras de precio que realiza la empresa privada. Por ejemplo, para la banca pública, tenemos que, en el caso del Ecuador, tenemos que existe el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco público que tiene la figura de un banco privado, actúa como un banco privado, se maneja como un banco privado, ofrece los mismos servicios y las mismas características de una banca privada,
con la única diferencia de que es un banco público. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este banco? Primero, dar un servicio a aquellos segmentos que la banca privada de repente no la daría. Ustedes pueden analizar los servicios que ofrecen el Banco del Pacífico, en este caso que es el banco público, sin hacer cuñas publicitarias ni nada de eso, sino que esta banca pública, y ven que en algunas situaciones, para ofrecer ciertos tipos de servicios que ustedes si se van a un banco privado, sea el Banco Pichincha, sea el Banco Guayaquil, sea el Banco Bolivariano, el Produbanco, cualquiera de los bancos privados, donde ustedes para realizar algún tipo de transacción bancaria, les van a poner una serie de requisitos en las cuales por lo general solamente cierto grupo va a poder tener acceso. En cambio, si van a la banca pública, este mismo servicio pueden acudir ciertos segmentos que normalmente no podrían obtener este tipo de beneficio. Entonces, eso de alguna manera incentiva a que los demás bancos privados ajusten o acomoden sus estructuras para poder captar clientes. Es como que entra a competir esta banca pública para tratar de distorsionar o de nivelar, en otras palabras, no es distorsionar, sino tratar de nivelar y reducir las distorsiones que puedan existir con respecto al que ofrece el servicio y al que necesita el servicio que en este caso está ofreciendo, ¿no? Eso es dando un ejemplo con lo que son el servicio bancario. Tenemos también que tiene el banco específico, que es el banco que era el CNE, que ahora es Banco Ecuador, se llama Ecuador, si no me equivoco, que es un banco específico para los microempresarios, una banca privada, una banca pública específica. También he creado lo que es el Banco del Seguro, ¿no? Ustedes conocen el BIES, que este es un banco, todo aquel que está aportando el seguro es automáticamente tiene una cuenta dentro de este banco creado, este banco público, en el cual se hacen, por ejemplo, un préstamo hipotecario, se gestiona a través del banco. Si se hace un crédito quirografario, también lo hacen a través de la banca, en este caso el banco estatal, que es el banco, que sería el BIES, ¿no? Entonces, esos son los servicios públicos que ofrece el gobierno, hasta en cierta manera, para reducir la brecha de costos que existe entre entre el sector privado y el sector público. Entonces, ese es el objetivo de los servicios públicos. Continúa con la lectura, por favor. Los servicios públicos, el que genera utilidad a las economías domésticas. Bueno, sí, ya leí, perdón. La siguiente. Los que se consideran como un factor de la producción privada, como la elaboración y citación de leyes, la defensa nacional, los programas de investigación y desarrollo patrocinados por el gobierno, los servicios contra incendios y policiales, y algunas actividades de regulación, actividades de infraestructura y que pueden ser sustituidos próximos del trabajo y del capital privado. Perfecto. Entonces, ahí tenemos lo que es básicamente lo que hemos estado conversando, ¿no? A qué se refieren los servicios públicos. Aquí le he puesto una pequeña nota. Esto es con respecto a los impuestos. Ahora vamos a conversar un poquito acerca de lo que son los impuestos. Los impuestos sabemos que son valores en el cual el gobierno dice, tienes tú que pagar determinada cantidad de dinero por estar realizando tal actividad. ¿Qué es el impuesto? Es un valor que impone el gobierno a sus habitantes
que deben de pagarle por ser un Estado, para poder actuar como interventor y poder ayudar a intervenir y de alguna manera controlar o regular las distorsiones que puedan existir en el mercado. Este es el fin por el cual nacen los impuestos. Los impuestos nacen de la época antigua, en la cual eran los grandes dueños de las tierras, los grandes reyes. Estos reyes tenían en sus territorios, decían, si alguien quiere ir a vivir a mi territorio, eran tan vastos los territorios que tenían, decían, ya, puedes venir a vivir, pero por el derecho de vivir en mi territorio, vas a tener que pagar un impuesto. Yo te impongo, yo te demando que tú me pagues una cantidad de contribución mensual o anual o cada cierto tiempo. Y a cambio de eso tú tienes el derecho de habitar en el territorio en el cual corresponde. Tú tienes el derecho a que yo te dé seguridad de que no vengan pueblos de otros lugares a venirte a intervenir. Si algún pueblo intenta agredirte como gobierno, yo voy a utilizar mi poder bélico para defenderte. Entonces todo eso, de ahí nace la política o la definición de impuestos, ¿no? Esto viene desde la época romana, desde mucho más atrás de la época romana, en donde los gobiernos pues, se financiaban por medio de un rubro que era el tributo. La segunda fuente, los impuestos son una fuente muy importante del gobierno. Recuerden que los gobiernos también pueden realizar actividad de empresa, es decir, pueden vender servicios y pueden obtener ingresos por las ventas de estos servicios. Pero muchas veces los servicios que ofrece el gobierno no son necesariamente los más eficientes desde el punto de vista comercial. Por ejemplo, el Banco del Pacífico, que pusimos el ejemplo de una banca pública, no necesariamente va a trabajar en todos sus productos cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. No necesariamente, eso lo van a hacer las empresas privadas. El banco, por lo general, las empresas públicas operarán en función de lo que son las necesidades de los hogares. Ya se va más a la parte social. Entonces, bajo este concepto, tenemos que es obligación de las economías domésticas y las empresas pagar estos impuestos, ¿sí? Esto es por el poder de imperium que tienen los gobiernos sobre las personas. Aquí, en función de esto, es un mensaje que se recuerden que las empresas son propiedad de economías domésticas, ¿no? Entonces quiere decir que las personas son las que terminamos pagando al fin y al cabo todos los impuestos, ya sea de persona natural o persona jurídica. Eso es con respecto a los impuestos. Las obligaciones tributarias reales de una economía doméstica van a depender del nivel o del tipo de renta. Van a depender del nivel o del tipo de renta que posean. Entonces, tenemos, por ejemplo, impuestos a los beneficios empresariales, a las ventas, a las propiedades, deducción de renta imponible. Entonces, estos son impuestos grabados directamente sobre la renta. Entonces, ahí tenemos el impuesto sobre la renta. Más que seguro han escuchado hablar acerca del impuesto a la renta. Este es el impuesto que el gobierno cobra a las personas, bien dicho, a toda la sociedad paga impuesto a la renta. Sobre los beneficios que generan, es decir, sobre la ganancia. Para el caso de las empresas, van a pagar, si tienen 100 de utilidad, sobre los 100 de utilidad, tienen que pagar el impuesto. Si tiene 20 de utilidad, sobre los 20 tienen que pagar impuesto. En cambio, para las personas naturales, para las que no son empresas, van
va a ser en función de una escala en donde dice, bueno, para ciertos segmentos de la economía va a pagar un nivel de impuestos en función del ingreso que percibe o los rangos de ingresos que percibe la ciudadanía. Entonces, esto es el impuesto sobre la renta. También tenemos el impuesto sobre el gasto. Esto se dan impuestos sobre consumos específicos que se den o sobre la venta. Por ejemplo, tenemos que si ustedes van a consumir internet, ustedes solamente van a pagar un impuesto indirecto que se llama el IVA. Pero si consumen televisión por cable, entonces al momento que ustedes van a pagar el servicio, se va a venir el IVA, que es el impuesto indirecto, y les van a cobrar también el impuesto a los consumos especiales, que es lo que se conoce como el ICE, que es un valor adicional, ya que se considera como un bien sobre algo que se podría considerar como un lujo tenerlo, no es algo de consumo popular. Entonces, y sobre eso se paga una tarifa especial de impuestos. Entonces, ese es un ejemplo típico que podemos ver acerca de los tipos de impuestos que se dan sobre las ventas, ¿no? Porque eso sale sobre la factura. Ustedes pagan al momento que les facturan, ahí va a salir el servicio, ahí dice impuesto al consumo especial. Tenemos también impuestos sobre la propiedad. Por ejemplo, ya estamos en el mes de enero. Ustedes pueden visualizar en las distintas cuñas publicitarias que salen en los distintos medios de comunicación, mencionando de que paga tu impuesto predial con tanto por ciento de descuento. Entonces, o te dicen, paga la matrícula hasta tal periodo, no se va a cobrar multa si lo pagas hasta tal fecha. Entonces, ahí tenemos, estos son los impuestos sobre la propiedad, que vendría a ser el impuesto a los vehículos, tenemos impuestos sobre las viviendas, que vendría a ser los catastros que se pagan. En fin, esos son los impuestos a la propiedad, derechos de aduana, impuestos que son los impuestos aduaneros. Si ustedes en algún momento hacen una importación, van a ver que por el hecho de traer la mercadería al Ecuador, una vez que llega a puerto, para desaduanizar la mercadería, es decir, convertir la mercadería extranjera en mercadería nacional, les van a cobrar una serie de requisitos con los cuales ustedes van a tener que asumir ciertos gastos que se llaman derechos de aduana, que son valores que el Estado les va a decir, tienes que pagar estos rubros, tienes que pagar estos montos por el simple hecho de querer traer propiedad del exterior. Entonces, entienden que ser, esos son derechos de aduana. Ahora, vamos a ver el tema de las transferencias, pero para eso nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para seguir viendo esa partecita, ¿ya? Entonces nos volvemos a conectar. Voy a tomar lista en la siguiente parte. Ya, listo, profe.